Hola, les voy a hacer una pequeña introducción al tema de ecuaciones fundamentales. Bueno, como habíamos visto en clase, lo importante es que vamos a tener un sistema de coordenadas, puede ser X, Y, Z para 3 dimensiones, o lo podemos ver también en 2 dimensiones, con un observador. Y entonces, bueno, yo voy a tratar de describir lo que sucede con el fluido dentro de mi sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de describir? Bueno, sus propiedades fundamentales, los cuales son densidad, posición, presión y velocidad. Algo muy importante que quiero que recuerden, el concepto de tubo de corriente. Esta área formada por un montón de líneas de corriente, que son las líneas que sigue las partículas de fluido. Entonces, estas líneas pues van a tener densidad, propiedades de densidad, de posición, de presión, velocidad. Entonces, yo las voy a escribir a través de este tubo de corriente. Para resolver un fluido o para darle o conocer sus magnitudes, digamos, en caso que sean cantidades escalares, ¿verdad? También o vectores. Para saber el valor de esas propiedades o calcularlo, yo puedo tomar dos tratamientos matemáticos. Puedo utilizar un tratamiento euleriano o un tratamiento lagrangiano. Entonces, Euler o Lagrange. Entonces, ¿qué me va a decir Euler? Bueno, que yo voy a tener un volumen de control definido y en ese volumen de control puedo estudiar esas propiedades que ya les mencioné cuáles eran. O el punto de vista de Lagrange, que lo que hace es que estudia la partícula individual moviéndose en el sistema. Entonces, ¿cómo yo escojo qué tratamiento quiero utilizar o cuál solución quiero aproximar? Bueno, eso va a depender del caso de estudio que yo tenga. Las soluciones que más se utilizan son las soluciones basadas en Euler. Las ecuaciones que rigen toda la mecánica de fluidos se obtienen por la aplicación de los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. Las tres ecuaciones fundamentales son la ecuación de la continuidad, la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación de la conservación de la energía. Estas ecuaciones pueden darse en su formulación integral o en su forma diferencial dependiendo del problema. Entonces nosotros estudiamos, por ejemplo, para la ecuación de la continuidad, su forma integral y diferencial. Entonces ustedes la pueden revisar ahí en la teoría que vimos en la clase. Algo que les quería explicar, por qué no les puse un link con la ecuación de Euler, es porque la ecuación de Euler es tomar esas ecuaciones diferenciales, tomar las ecuaciones fundamentales en su forma diferencial, y esas ecuaciones en esa forma se llaman ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, cuando yo tomo las ecuaciones de Navier-Stokes y digo que las voy a aplicar para un fluido no viscoso, llego a las ecuaciones de Euler. Entonces, esta ecuación de Euler está muy relacionada con la ecuación de Bernoulli, porque cuando yo aplico simplificaciones a mi sistema, voy eliminando complejidad simplificando esa ecuación. Entonces, un ejemplo de lo que vemos en clase, cómo se simplifica el modelo. Bueno, yo puedo decir que el fluido es incompresible. Ya para llegar a la forma de Euler de las ecuaciones dijimos que el fluido es no viscoso. Decimos que el fluido es irrotacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de corriente no rotan. El fluido es no viscoso.
Ya habíamos dicho eso. ¿Qué quiere decir eso? Que despreciamos las fuerzas de fricción entre el fluido mismo y su interacción con el recipiente. Dijimos que el fluido es estacionario. ¿Y qué era estacionario? Pues dijimos que cuando, por ejemplo, acá yo tengo estas partículas de fluido pasando, yo voy a averiguar las propiedades de este fluido en ciertos puntos. Entonces vamos a decir que aquí, acá, acá y acá yo conozco los valores de la densidad o de la velocidad, cualquier cantidad que queramos averiguar. Entonces, al decir que ese fluido es estacionario, quiere decir que cada vez de que una partícula pase por estos puntos, de los cuales ya yo conozco esos valores no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si ya yo sé que en este punto la velocidad es 1 metro por segundo, por ejemplo, entonces cada vez que una partícula de fluido pase por aquí, la velocidad siempre va a ser 1. Entonces, a eso es lo que se refiere con que el fluido es estacionario. Eso es no dependencia temporal. Eso era lo que les quería explicar en esta introducción. Espero que haya quedado claro. Y ahora ustedes sigan con el resto de videos que les puse ahí. Por favor, pongan bastante atención al de Bernoulli.